Desde el pasado martes 1 de octubre, una histeria colectiva sacude a la población de Israel. El miedo se ha convertido en pánico. El Muro de los Lamentos nunca había recibido tantas visitas, ni los psicólogos tampoco. Hay miedo a dormirse y no escuchar las sirenas avisando un nuevo ataque aéreo iraní. Las solicitudes de psicoterapia han aumentado un 480%. ¿Qué pasó con el escudo de hierro del que tanto se jacta Benjamín Netanyahu? Veamos el video, Lorenzo. Veamos. Los traumó. Tras el imponente ataque misilístico lanzado por el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, CGRI, de Irán, Israel enfrenta no solo un daño militar considerable, sino un golpe psicológico devastador. En las últimas horas, las solicitudes de psicoterapia entre los israelíes ha aumentado en un asombroso 480%, una cifra que revela el profundo impacto del poder iraní en la región. Mientras que las autoridades israelíes intentan disimular los verdaderos efectos de este asalto, el pueblo lucha por recuperar el equilibrio mental en medio de un caos que no parece tener fin. El ataque del martes marcó un antes y un después. Irán, con precisión calculada, lanzó una andanada de misiles balísticos de largo alcance que alcanzaron con éxito un 90% de sus objetivos. Las bases militares y centros de inteligencia claves de Israel, que fueron responsables de planear los ataques contra los líderes de la resistencia, Ismail Haniyeh y Seyed Hassan Nasrallah, quedaron gravemente dañados. El sitio web israelí Ynet reveló el aumento abrumador en las solicitudes de ayuda psicológica. El impacto del poderío iraní fue tal que Natal, el Centro Israelí de Resistencia y Resiliencia para Traumas, vio cómo sus líneas de apoyo se saturaban. Y 24 News confirmó que la organización ha desplegado una línea telefónica de asistencia a las 24 horas, trabajando sin descanso para atender a los israelíes que buscaban superar el trauma psicológico generado por este golpe certero. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, una fuerza élite forjada a través de décadas de conflicto y resistencia, se aseguró de que cada misil lanzado fuera una lección clara de su poderío. Israel intentó en vano contrarrestar este ataque con su sistema de defensa, la tan alabada cúpula de hierro. Sin embargo, los interrogantes sobre su eficacia tras la andanada iraní son cada vez más evidentes. El sistema diseñado para interceptar amenazas aéreas no pudo detener los misiles iraníes de largo alcance. Israel, en su soberbia, pensó que su defensa era impenetrable, pero la realidad lo golpeó con la misma brutalidad que los misiles que cayeron sobre su territorio. Las bases militares de inteligencia que fueron atacadas no eran simples objetivos. En ellas se planificaron los asesinatos de Haniyeh Nasrallah y el comandante Abbas Nilforouzajan. Bien, ya lo pudieron apreciar, es una verdadera pesadilla la que sacude a los israelíes desde el primer día de este mes de octubre, cuando el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán lanzó cerca de 200 misiles balísticos fatal contra bases militares y de inteligencia clave israelíes en lo que es la Palestina ocupada. Esta acción, que es, según los trascendidos de prensa, ha sido en respuesta al asesinato por parte del régimen sionista de principales líderes de la resistencia de Hamas, cuyos nombres ustedes acaban de escuchar ahí. Un ojo por ojo, un diente por diente que coloca al régimen iraní con bocas de conflictos abiertos en diferentes direcciones, con Hamas en la Franja de Gaza, con Hezbollah en el Líbano, con Irán y con los hutíes en Yemen. Las sirenas de alerta en Israel utilizadas para avisar sobre ataques aéreos o situaciones de guerra son extremadamente potentes en aquel país. Algunas pueden alcanzar niveles de sonido de hasta 120 decibelios, suficiente para ser escuchado claramente en áreas urbanas densamente pobladas
y asegurar que la población tome medidas de seguridad si alguien se tiene o se puede refugiar, en fin. Sin embargo, a partir de que se escuchó ese aterrador sonido que todos los países que están en guerra conocen muy bien, pues comenzaron los ataques de pánico entre las personas que empezaron a temer por sus vidas, aunque la mayoría confiaba ciegamente en la invulnerabilidad de la famosa cúpula de hierro, de la que se vanagloria Benjamín Netanyahu, solo que esta vez parece que fue vulnerada, porque hay que decirlo con todas las letras, En Israel muchas personas han vivido plenamente confiadas del carácter inexpugnable que le han atribuido a ese escudo de defensa, que en realidad está compuesto por varios sistemas sofisticados, ciertamente, de protección contra ataques aéreos. Se habla, por ejemplo, del domo de hierro que fue diseñado para interceptar y destruir cohetes de corto alcance y proyectiles de artillería. También de la onda de David, que según expertos es muy efectiva para proteger áreas urbanas y estratégicas. Y del flecha, que bueno, ya esas son palabras mayores porque ese fue creado para interceptar misiles balísticos fuera ya de la atmósfera terrestre. Pero todo parece indicar que hubo más marketing que otra cosa. Bueno, en algunos países por ahí se dice, fue más rollo que película. Bueno, sobre ese fuerte blindaje y esa capacidad de intercepción de misiles y todo ese paquete que el régimen sionista decía que tenía la cúpula de hierro que tenían preparado para protegerse. En realidad eso no fue lo que sucedió. En realidad eso no fue lo que sucedió con la cúpula de hierro. Lo cierto es que los misiles iraníes lograron penetrar en Israel, destruir la base aérea de Nevatim de las fuerzas de defensa israelíes situada en el desierto de Negev, y eso que son misiles de mediano alcance que pueden volar hasta 1.400 kilómetros a 15.000 por hora. Entonces, acá está la duda. ¿Qué tan poderoso e infalible es ese escudo de defensa que Netanyahu se jacta de tener? Imagínense lo que fue aquello, que cuando los ciudadanos de Israel se empezaron a enterar de que varios de esos misiles iraníes lograron impactar objetivos dentro del país, entonces fue que empezó a cundir el pánico. La gente desesperada reventó los teléfonos pidiendo citas con psicólogos, con psiquiatras. Los pedidos por eso aumentaron de psicólogos en un 480%. Y por otro lado, muchos judíos corrieron al muro de las lamentaciones, otros subieron al monte del templo a rezarle a Dios, que el que hace la paz en las alturas haga la paz sobre todo Israel, según, bueno, la versión en hebreo de ese rezo del judaísmo por la paz. Pero nada, una histeria total. Así es que así estaba la situación, o está todavía, va increciendo. Veamos ahora la segunda parte de este material. Adelante, Lorenzo. No eran solo líderes de la resistencia, sino símbolos del poder de Hezbollah y Hamas, organizaciones que durante décadas han representado una amenaza constante para el régimen israelí. Con su ataque, Irán mostró no solo su capacidad para lanzar misiles de precisión, sino también su compromiso inquebrantable con la defensa de sus aliados y la venganza por aquellos que han caído. El ataque de Irán también deja en evidencia una de las principales vulnerabilidades de Israel: su incapacidad para proteger completamente a su población civil de las respuestas de sus enemigos. Mientras el régimen israelí trata de encubrir los daños, la verdad es que los misiles iraníes causaron estragos. Este es solo el comienzo de una nueva etapa en la guerra psicológica que ahora enfrenta Israel. El miedo, el pánico y la incertidumbre se han infiltrado en la vida diaria de miles de israelíes que, ante la falta de protección efectiva, buscan en la psicoterapia un refugio para calmar la angustia que los envuelve. La resistencia chií en el Líbano
liderada por Hezbollah, no es ajena a esta situación. Mientras Israel sigue ocupando territorio y bombardeando el sur del Líbano, Hezbollah permanece como una fuerza sólida e imbatible. Decenas de años de lucha guerrillera, combinadas con el apoyo estratégico y militar de Irán, han convertido a esta organización en una pesadilla para las fuerzas israelíes. El reciente ataque terrestre de Israel al sur del Líbano, que pretendía debilitar a Hezbollah, no ha hecho más que incrementar la moral de los combatientes libaneses, quienes con el respaldo iraní están más decididos que nunca a resistir cualquier incursión. Y otro elemento que multiplicó los temores por el estado de sobrealerta que ocasiona el solo hecho de pensar que se repitan los ataques desde Irán fueron las propias evacuaciones y las medidas de emergencia que se realizaron previo a los ataques en varias ciudades israelíes, incluyendo Tel Aviv y Jerusalén, donde, según cuentan o narran las agencias de prensa, se escucharon explosiones y sonaron también sirenas antiaéreas. Entonces, mientras los ciudadanos buscaban tranquilidad en manos de psicólogos y de Dios, ¿qué hacían las autoridades israelíes? Bueno, pues exacerbar aún más el miedo de la población con una promesa de respuesta contundente contra Irán, o sea, castigo duro. Y eso hizo Netanyahu, mostrando músculos junto a su mecenas Estados Unidos, que también lo acompañó en la amenaza sobre las graves consecuencias que iba a sufrir Irán. Creo que no solo Netanyahu, sino sus amigos de Washington, del Pentágono, subestimaron a Irán, porque fíjense una cosa, ni bien se produjo el ataque desde Estados Unidos, lo tacharon enseguida de ineficaz, cosa que no nos asombra porque es una técnica de negación y de disimulo archiconocida entre quienes intentan mostrar una imagen de fortaleza, pero ¿para qué? Bueno, para ocultar la vulnerabilidad de su poderío, de su supuesto poderío ante sus adversarios. Así que este ninguneo al poderío militar de Irán lo hizo Estados Unidos por su protegido, el repudiado que se mueve impunemente por el mundo, Benjamín Netanyahu. Y si a esto le sumamos que el propio primer ministro israelí salió a decir inmediatamente que con ese ataque con misiles iraníes contra su país, Irán había cometido un gran error y lo amenazó de que pagaría por ello. Bueno, entonces esto se confirma que ignoraron el peligro y la determinación que hay entre las fuerzas iraníes. Creo que basta con mirar el poderoso arsenal bélico con el alto alcance y poder de fuego de los misiles que lanzó Teherán para entender que los israelíes están escondiendo el dolor por el golpazo tan fuerte que recibieron y tratan de disimular todo cuanto pueden. Entonces, en presencia de armas como esta que impone la guerra moderna, de poco sirvió la cúpula de hierro israelí. Y eso que se trata de un sistema de defensa antimisiles que ha sido desarrollado para precisamente interceptar y destruir cohetes y proyectiles de corto y mediano alcance que van contra áreas pobladas y demás, que dispone incluso de un radar que detecta el lanzamiento de un cohete y recopila esa información sobre su velocidad y su trayectoria, y luego esa información la envía a un centro de control donde se calcula el punto de impacto previsto. Y si el cohete llegara a representar una amenaza, pues se lanza un misil interceptor para destruirlo en el aire. Bueno, pero eso teóricamente está diseñado así. Ahora, los iraníes, para que ustedes tengan una idea, han consolidado de manera enorme su reputación como productores de armas de largo alcance y poder de fuego. El arsenal iraní incluye más de 3.000 misiles balísticos, algunos de los cuales tienen capacidad de alcanzar hasta 3.000 kilómetros. Además, Irán ha desarrollado misiles crucero con capacidad nuclear
y avanzados misiles antibuque como uno que se llama Khalid Fars, capaz de transportar una ojiva de 1 tonelada. Dicen los expertos en el tema que este ha sido desarrollado posiblemente gracias a la combinación de tecnologías de diversos orígenes, incluyendo diseños norcoreanos y rusos también. Entonces, no cabe duda alguna de que la capacidad de Irán en este ámbito le ha permitido posicionarse como un actor clave en el panorama militar de Oriente Próximo, y eso Israel lo sabe, eso Estados Unidos lo sabe, el Pentágono lo sabe, y por eso están corriendo, pidiéndole a Estados Unidos, los israelíes, que los proteja, y fingiendo, por supuesto, ante la opinión pública mundial, que no les dolió para nada el golpe de Irán, cuando todos saben que no solo les dolió, que no solo impactó e hizo blanco en objetivos determinados, sino también causó una histeria colectiva, un miedo, un terror, que es lo que está sufriendo en estos momentos la población israelí. Así es que veamos, los invito a que veamos el próximo video para ganar un poco más de claridad sobre esta situación. El militar de Irán, en alianza con sus fuerzas aliadas en la región, sigue demostrando que las tácticas de guerra de guerrillas y los ataques asimétricos pueden desestabilizar incluso a las potencias más avanzadas tecnológicamente. Mientras que Israel se jacta de tener una de las defensas más avanzadas del mundo, Irán ha logrado romper ese mito, exponiendo las fisuras en la infraestructura militar sionista y desafiando su capacidad de respuesta. Las implicaciones de este ataque trascienden lo meramente militar. El impacto psicológico y la desconfianza en su propio sistema de defensa podrían tener consecuencias profundas y duraderas en la moral israelí. El sitio web Janet también detalló cómo la ansiedad ha inundado a los ciudadanos israelíes. El aumento de 480% en las solicitudes de psicoterapia no solo refleja el temor al daño físico, sino también una sensación de vulnerabilidad que se extiende en toda la sociedad. Las líneas de ayuda psicológica están colapsando, un reflejo de que Irán ha logrado desestabilizar algo más que las bases militares. Ha sembrado el terror en las mentes de quienes pensaban que estaban protegidos por un muro de hierro. Este ataque es solo la continuación de una serie de derrotas que Israel ha sufrido a mano de sus enemigos en la región. Durante décadas, el régimen sionista ha intentado sofocar cualquier intento de resistencia, utilizando una maquinaria militar que cuenta con el respaldo de potencias occidentales, especialmente Estados Unidos. Sin embargo, Irán ha demostrado una y otra vez que no se dejará intimidar. El asesinato de sus líderes, en lugar de debilitarlos, ha fortalecido su voluntad de lucha y su capacidad de respuesta. Mientras, la comunidad internacional sigue atenta. El verdadero poder en la región está cambiando de manos. Rusia, con su apoyo a Irán y Hezbollah, ha emergido como un actor clave en el conflicto, aprovechando cada error de Estados Unidos y su aliado israelí para consolidar su influencia. Así es. Bueno, hay un viejo y sabio refrán popular que dice: no lastimes a otros porque el daño que causas puede regresar a ti. Por supuesto que nadie se alegra del pánico o de la histeria colectiva que le está robando el sueño a los sionistas en Israel por el temor a ser nuevamente atacados. Pero ¿acaso se imaginaron por un instante el dolor y el sufrimiento que el ejército sionista ha provocado al pueblo gazatí, donde ya suman más de 41.600 los palestinos que han sido masacrados por esa ofensiva israelí? Bueno, el mundo ha vivido conmovido por ese genocidio y se ha mantenido al tanto de las graves consecuencias humanitarias y emocionales que enfrentan los habitantes de la Franja de Gaza. Los que sobrevivieron a ese horror de los enfrentamientos que han dejado miles de muertos y heridos por montones, y sus casas, los hospitales, las escuelas reducidas a escombros,
no podrán olvidar jamás esa masacre. Gaza muestra escenas desgarradoras de padres enterrando a sus hijos, familias desplazadas de sus hogares y comunidades enteras viviendo en condiciones precarias. Miles de palestinos han sido asesinados en bombardeos, incluyendo un gran número de niños y mujeres. La población gazatí era muy joven, y estoy hablando en pretérito porque ya muchos de ellos no existen. Eran aproximadamente el 40% de sus habitantes menores de 14 años. ¿Imaginaron los sionistas por un minuto lo que es el miedo a un ataque con misiles? Bueno, los gazatíes lo sufren aún. Han vivido entre ruido de sirenas, que ya eso es poco, pero entre bombas, entre pérdidas, entre dolor, sin poder beber agua, porque eso es un lujo, un privilegio en la Franja de Gaza. ¿Pensaron eso los que hoy desde la otra orilla de la franja le tienen miedo a las sirenas? Bueno, el régimen sionista ha obligado a los palestinos al desplazamiento forzado y ha sometido a la violencia, a la represión y exterminio a ese pueblo. Y eso tiene que acabar. El mundo lo está pidiendo. Bien, hemos llegado hasta aquí al final de este comentario. Esperamos haber contribuido con nuestra humilde opinión a arrojar luz sobre este doloroso tema, porque hay que decir lo que duele hablar de este drama, de esta tragedia humana. Y no quiero terminar sin antes agradecerles por los minutos que amablemente me han concedido e invitarlos a que nos sigan en sintonía con nuestro canal de Prensa Alternativa. Además, darle las gracias también a Lorenzo, que desde allá, desde Lima, Perú, me ha asistido técnicamente para esta grabación. A ustedes los invitamos a que nos den un clic si les gustó el comentario y solo me resta decirles hasta que nos volvamos a encontrar.